Hola oyentes de Radio Sefarad, con esta crónica vamos a culminar el relato de lo que fue la quinta cumbre de medios judíos de Jerusalén en el año 2022, una cumbre que se celebra cada 2 años desde el año 2014 y en la que hemos estado presentes, hemos relatado prácticamente todas las actividades que han tenido lugar, excepto las que pertenecen al último día, al cierre, y que quería contarles ahora mismo. Primero hubo por la mañana del jueves 22 de diciembre una charla con el rabino Daniel Tropper, que es el fundador y presidente emérito de una organización llamada Gesher. El título era sobre las 70 caras de la Torá, cómo vivimos juntos a pesar de nuestros desacuerdos. Y es una persona que ha trabajado mucho en el encuentro o reencuentro entre personas, digamos, ortodoxas y personas no practicantes en el mundo judío, y nos ha relatado en primera persona la evolución en este campo. Luego tuvo un encuentro bastante simpático con una de las protagonistas de la serie Shtisel, la que hace de la hermana principal o más protagonista, Gitele, que es la artista, la actriz Neta Riskin, hablando justamente de esto, ¿no? De la sociedad israelí entre Shtisel y Fauda, así lo ha definido. Y bueno, el público, aunque todos éramos periodistas acostumbrados a trabajar con personajes importantes de la política, etcétera, pues todos nos salió ese alma de querer hacernos una foto, un selfie con esta artista destacada que en persona pues llama la atención porque claro, siempre la vemos caracterizada para su papel con su peluquín y su, digamos, figura estoica, podríamos definirlo. Y esto fue el prefacio para, digamos, la actividad que podríamos decir que el encuentro más importante que tuvimos, aunque fue breve y prácticamente hubo muy poco tiempo para formular preguntas, pero era justamente con el presidente del Estado de Israel, Isaac Herzog, y que hizo una declaración sobre las relaciones de Estado entre Israel y la diáspora. Como toda esta serie de encuentros, también la hizo en inglés, algo que, bueno, en su momento yo nuevamente saqué a colación porque me parece que los periodistas judíos, quizás en otros entornos profesionales, seguramente el lenguaje vehicular tiene que ser el inglés porque es el más habitual, pero creo que ha sido una pena que no se hubiera mantenido o celebrado todo este congreso en hebreo con traducción simultánea para aquellos que no dominan el idioma, pero bueno, esto es lo que ha sido. Después de esta presentación a nivel, digamos, institucional del presidente, bueno, cuando nosotros se acabó el congreso y hasta el día de hoy ya saben que hay un primer ministro designado, pero que todavía no ha presentado su gabinete, por lo tanto, no tuvimos un encuentro con el gobierno israelí. Sí que le relatamos el encuentro con algunos de los principales diputados de la Knesset, también con algunos ministros como el de Defensa y el de Asuntos de la Diáspora, y bueno, este encuentro con el presidente que fue el de mayor impacto, digamos, institucional, ¿no? A continuación, todo esto en la última mañana del encuentro, este jueves pasado, que tuvo una agenda muy apretada, como verán, todas las charlas estaban muy cronometradas al milímetro, y había un panel, una mesa redonda sobre la unidad del pueblo judío. Es un tema bastante en
en auge en Israel justamente por el resultado de las elecciones y lo que se anticipa que pueden ser las líneas maestras de este nuevo gobierno, con una fuerte presencia no solamente de tendencias de la derecha y la extrema derecha israelí, sino también la reivindicación de grupos ultraortodoxos que ya saben que en su definición no entra exactamente la del sionismo tal como la entiende la sociedad, digamos, que no pertenece a este círculo. Pero en el gobierno también hay grupos religiosos que sí son de carácter sionista y que tienen otro tipo de reivindicaciones. Bueno, la mesa redonda de la que hablamos sobre la unidad del pueblo judío estuvo moderada por Javiv Gur, que es un periodista del periódico en inglés The Times of Israel, y estuvo en ella, participaron Ziona Koenig Yair, que es la directora general del ministro de Asuntos de la Diáspora, Shlomi Ravid, que es el director ejecutivo del Centro para Educación sobre el Pueblo Judío, y Abraham Infeld, que es el presidente emérito de Hillel, la fundación para una vida judía en las universidades, en los campus. Es una organización internacional muy importante, aunque desgraciadamente en España tiene muy poca presencia, y él ha trabajado en este sector durante mucho tiempo. Bueno, allí se han vertido opiniones sobre el posible futuro, lo que se abre en cuanto a los próximos años. Y justamente hablando de los próximos años, fue la siguiente charla que estuvo a cargo de el embajador Michael Oren, que ha redactado un manifiesto, una especie de plataforma que ha empezado a diseñar sobre el futuro centenario del Estado de Israel. Ya saben que este próximo 2023, pues Israel celebrará los 75 años de su existencia, es decir, 3/4 de siglo, y aquí Michael Oren nos proponía qué podríamos hacer o qué podríamos ponernos como visión de futuro sobre lo que pasará en 25 años más, es decir, en el 2048. Una visión de Israel en el centenario de su nacimiento. Bueno, él ha redactado un manifiesto donde expresa sus opiniones, pero que, según nos ha comentado y ha expresado, le interesa que esto se convierta en una plataforma para que todo el mundo opine y a partir de allí pues elaborar y seguir avanzando en el diseño de un plan que nos permita llegar a esta fecha en las óptimas condiciones posibles. Y bueno, ya después de la comida que tuvimos, lo que tuvimos finalmente fue un encuentro, una reunión sobre la propia cumbre. Esto fue con la participación de los periodistas. Yo creo que en alguna ocasión o en muchas ocasiones he destacado que quizás lo que a mí personalmente más me aporta de estas cumbres, más allá del encuentro con personajes importantes, etcétera, es el encuentro justamente con otros profesionales de los medios judíos en otros entornos, países, etcétera, lo que nos abre mucho, no solamente el abanico de los ángulos en que se puede vivenciar el ser judío en distintas partes del mundo, sino algo muy importante para el trabajo de periodista o trabajo en Radio Sefarad, que es el contacto con personas que trabajan en este medio en distintos lugares del mundo, y cuando necesitamos saber de primera mano qué es lo que ha pasado, a veces desgraciadamente por atentados terroristas, pero a veces por iniciativas que son de otro calibre o que están orientadas a cuestiones muy positivas, pues tener
ese contacto cercano con otros colegas que nos allanan el camino para acercarles a ustedes la información más exacta y desde el punto de vista más cercano a la problemática que se plantea. Así que bueno, este fue el resumen. Y por supuesto, esta última sesión de debate se llamaba El futuro de los medios judíos. Allí hubo medios que plantearon la necesidad de que el gobierno israelí apoye de forma más, digamos, objetiva a estos medios judíos, incluso por medios económicos. Justamente otros plantearon lo contrario, porque si no se vería la labor del periodismo como una labor de propaganda del Estado de Israel, que no es el objetivo que se plantean los medios judíos prácticamente en ningún país, aunque nuestra labor es de divulgación y acercamiento a la realidad judía en todas sus dimensiones, incluida la israelí. Así que bueno, esto fue lo que dio de sí este quinto encuentro, esta quinta cumbre de medios judíos de Jerusalén de 2022, que todos esperamos que se convierta en algo tradicional y establecido en el tiempo, cada 2 años un encuentro a este nivel. Ya saben, mi reclamación, como siempre, después de prácticamente 8 años de encuentros, es que se celebrasen en hebreo. Me parece que eso es lo que debería ser, porque entre otras cosas, uno de los primeros encuentros que tuvimos hablaba sobre la identidad judía. Yo creo que uno de los parámetros más importantes del sionismo, de la construcción del Estado de Israel, se basa en la reconstrucción de un idioma en común. No hemos dejado al yiddish y al judeo español de lado para poner al inglés en su lugar, sino que en todo caso hemos cedido terreno para establecer un lenguaje común que debe seguir siendo el hebreo. Y con esto, con esta opinión mía, los dejo, pero no del todo, porque en Radio Sefarad en los próximos días irán apareciendo entrevistas con algunos de los periodistas en estos medios con los que pudimos hablar en español, como para facilitar la comunicación y transmitir su labor a nuestros oyentes. Muchas gracias, y no hasta el próximo congreso, que falta mucho, hasta la próxima cumbre, sino hasta el próximo programa en que vuelvan a escucharme. Gracias.